Leemos hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos 45 a 48. Aquel día entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entra en el templo de Jerusalén. El camino hacia la ciudad santa concluye con esta entrada en el lugar santo de Jerusalén. Todo el Evangelio de Lucas le da una cierta importancia a este lugar santo. Todo el Evangelio, de hecho, está englobado por el escenario del templo. Nos referimos específicamente a una particularidad de Lucas. La primera escena del Evangelio ocurre en el templo, cuando Zacarías va al culto, cuando le toca por suerte y por decisiones echadas a suerte, y entonces ahí empieza el Evangelio, con la anunciación del nacimiento de Juan Bautista. Al final del Evangelio, otra vez nos encontraremos en el templo, cuando después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresen a Jerusalén y particularmente al templo, y allí permanezcan alabando a Dios. Todo este arco entre el principio y el fin está marcado por la presencia del templo. La primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Lucas, lo hace también en el templo. Cuando a los 12 años, una vez que se ha perdido durante 3 días, sus padres lo encuentran. Ellos llegan angustiados al templo y lo encuentran allí discutiendo con los maestros de la ley y convenciéndolos con su enseñanza. Y Jesús dirá: debo estar en la casa de mi Padre, o en las cosas de mi Padre. Lucas 2:49. También Lucas nos ha mostrado la importancia del templo cuando, en el relato de las tentaciones, la tercera ocurre en el templo. Y allí se dan cita Jesús y Satanás para cuando llegue el tiempo final, cosa que ocurrirá en la pasión. A lo largo del Evangelio vuelve a citarse se deja entrever el horizonte de Jerusalén y del templo, sobre todo a partir de la mitad, cuando Jesús decida encaminar sus pasos hacia la ciudad santa, lugar donde mueren los profetas. Pues bien, hemos recordado evocado esta importancia que Lucas le da al templo, porque ese es el tema de hoy. El relato de la expulsión de los vendedores en Lucas, por cierto, está bastante resumido, si lo comparamos con Marcos, que es su fuente. Lucas no nos da detalles de lo que ocurrió. No habla del azote, ni de las jaulas que se abren, ni de las monedas desparramadas. No habla nada de eso. Simplemente se limita a explicarnos el porqué, o sea, la motivación de esta acción. Y está en el versículo 46. Está escrito, dice Jesús, citando el Antiguo Testamento. Está escrito, mi casa será casa de oración. En cambio ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. En el centro, pues, tenemos 2 citas de la Sagrada Escritura. Una, que viene de Isaías, capítulo 56, versículo 7, mi casa será casa de oración. Y la segunda,
está tomada de Jeremías 7:11. Ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Tenemos en estas dos citas dos llamados, uno positivo y uno negativo. El primero, el positivo, es para que el templo cumpla su función de casa de oración, por lo tanto de experiencia de Dios, de encuentro y de vinculación profunda con Dios. Pero esto tiene una implicación. Esto solamente es posible cuando está acompañado del hecho de que no se manipule la función del templo para los propios intereses. Lo único que debe brillar allí es la gloria de Dios. Por eso la expresión cueva de bandidos, que viene de la profecía de Jeremías. Jeremías denunció el falso sentido de seguridad que la gente llegó a poner en el templo. Me explico. En el mundo antiguo la gente sabía dónde iban a parar los ladrones. Todo el mundo menos la policía. Y entonces había un cierto lugar, cuando por ejemplo había un robo, el ladrón corría en cierta dirección, generalmente en la misma dirección, y después de una esquina o de cierto punto, ellos sabían que de allí ya no lo iban a capturar. O estaban sus compañeritos de robo, de delincuencia, o también sabían que el lugar no había sido descubierto. Y esto es lo que Jeremías llama cueva de bandidos, y lo utiliza para decirle a la gente: ustedes han convertido el templo, el culto, la liturgia del templo, en lo mismo que hacen los delincuentes con sus espacios, sus antros de seguridad, donde saben que allí no va a llegar la policía. Ustedes vienen aquí, les rezan a Dios, se agarran del templo, lloran, hacen las ofrendas, hacen todo perfecto, pero cuando vuelven a sus casas, siguen haciendo las mismas fechorías de siempre. Robando, matando, pagándole mal a los empleados, infieles, corruptos. Bueno, ahí hace la lista. Jeremías hace una lista bastante fuerte de todas las cosas que la gente seguía haciendo. Entonces, ¿para qué servir al templo si mi vida va a seguir siendo la misma? Ese es el sentido de la frase cueva de bandidos. Convertir el templo en un lugar de seguridad, un tranquilizador de conciencia, donde yo voy, me pongo en paz con Dios, pero en el fondo, yo seguiré siendo el mismo cuando salga del recinto del templo. Jeremías denunció la liturgia, el culto sin conversión, sin cambio real de vida. Y esta es la cita que Jesús ahora va a decir con mucha claridad cuando llega al templo. Casa de oración y no cueva de bandidos. ¿Por qué esta insistencia? Hay dos mensajes en el Evangelio de hoy. Uno con relación a la experiencia de Dios, el sentido del templo. El templo es signo de la presencia de Dios, no agota la presencia de Dios. Israel jamás lo pensó así, y el cristianismo mucho menos. Pero sí tiene que ver con la manera como yo me vinculo con esta presencia de Dios en medio de la historia. Y ahí viene la primera lección. Y la segunda, en Lucas, es de carácter, digámoslo así, cristológico. Nos habla de la identidad de Jesús, porque Jesús ha subrayado la expresión mí. Mi casa es casa de oración. Esta es mi casa. En cuanto a lo primero, ¿a qué había llevado para el pueblo de Israel el hecho de que Dios habitara en un templo? Bueno, había favorecido la presunción de poseer a Dios de una manera única y definitiva. La relación con Dios había degenerado en un formalismo religioso, tantas veces denunciado por los profetas, que le decían a la gente, la encaraban: rituales muy bonitos, sí, liturgias con mucho incienso, con muchos ornamentos, con muchas flores, muchas lucecitas, muchos efectos especiales.
Y ustedes creen, decían los profetas, que con eso han hecho una experiencia de Dios. ¿Creen que han encontrado a Dios? La vida de la gente en la calle, cuando salían del templo, mostraba que en realidad no habían encontrado a Dios. Volvían a sus casas a seguir peleando como siempre, a seguir disgustados con un familiar, a seguir haciendo cosas que no eran de Dios. Pensaban que se habían encontrado con Dios, pero al salir del templo seguían por otro camino. Entonces, en el fondo, tenemos una manipulación de Dios, del Dios del templo. Es como si Dios se ofreciera en el templo al mejor postor. Es como si se pudiera comprar la benevolencia de Dios. Señor, yo estoy bien contigo y tú estás bien conmigo. Yo he cumplido lo que tú me dijiste, aquí está la ofrenda, aquí están mis oraciones, aquí me emocioné un ratico y tú me cumples concediéndome lo que te pedí. Como si se pudiera comprar la benevolencia de Dios. Como si pudiéramos tener mecanismos que nos aseguraran con plena certeza de que Dios va a hacer lo que yo le pida. Y a veces eso pasa en la oración. Y hay gente que se decepciona de Dios. Señor, yo te he pedido, pero no me has cumplido lo que te he pedido, y yo he hecho todo correcto. Me he portado bien o he hecho tal y la otra cosa, y no me cumples. Caramba, no has entendido lo que es una experiencia de Dios. Estás tratando de manipularlo. Una relación con Dios así tiene por tras la ilusión de que Dios puede ser reducido a un objeto, a un ídolo, haciéndolo destinatario como de una transacción comercial, como si fuera una persona poderosa a la cual uno puede doblegar al propio querer mediante un rito bien hecho. Y resulta que no es así. Casa de oración y no cueva de ladrones. Casa de oración, ha dicho Jesús en primer lugar, positivamente, de relación con Dios, de crecimiento en la amistad con el Señor. Eso es lo primero, no mis intereses personales. Lo que dice la verdad de nuestra relación con Dios no es una profesión verbal de identidad, no, sino el signo de una vida ofrecida por los demás, es decir, lo que ocurre cuando salgo del templo. De manera que nuestros propios cuerpos y nuestra propia manera de vivir se conviertan en el signo contundente de un Dios que también está presente en el mundo y que le habla a la gente y a la sociedad de cada tiempo por medio de aquellos que han hecho la experiencia de Él. Casa de oración, no cueva de bandidos, para seguir siendo los delincuentes de toda una vida, a pesar de que cumplimos bien los ritos. A Dios se le encuentra, con Dios se entra en relación, no gracias a ofrendas o sacrificios, sino mediante un corazón que, libre de toda esclavitud, se abre a vínculos puros de amor. Lo que cuenta es sólo el don gratuito, no las relaciones interesadas, el don gratuito de sí mismo por el bien del otro, como efectivamente hará Jesús en breve en el camino de la cruz. Pero hay un segundo aspecto, un segundo mensaje en el Evangelio de hoy. Lo llamé cristológico porque tiene que ver con el quién es Jesús. El Jesús que toma posesión del templo
llama al templo de Jerusalén mi casa. Mi casa es casa de oración y subraya el mi. Al tomar posesión del templo, Jesús muestra que Él tiene una relación especial, inédita, con el Dios al cual llama su Padre. El Hijo de Dios, considera el templo como su propia casa. Primero, toma distancia de aquellos que han cambiado la naturaleza del santuario, transformándolo en un falso lugar de refugio. Y luego allí se detiene largamente, ejercitando su autoridad por medio de la enseñanza. Como efectivamente dice hoy Lucas, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Jesús enseña todos los días en el templo, porque el templo es su casa. Porque en el templo Él es el Hijo que habla las palabras del Padre Dios. Porque en el templo Jesús es la autoridad. Aquí mismo, como lo recordamos hace un momento, en este mismo templo de Jerusalén, cuando todavía era un niño, cuando tenía 12 años, Jesús había hablado por primera vez en este evangelio, y allí había debatido con los maestros en el templo. Y allí, ante María y José, estupefactos, había dicho que debía estar en la casa y en las cosas de su Padre. Lo que ocurre en la infancia es un aviso programático de lo que va a ocurrir después con el Jesús adulto cuando llega al templo. En los siguientes capítulos de Lucas 20 y 21, este es el tema. Como en aquella ocasión, Jesús ahora se va a confrontar dialécticamente con las autoridades. Responde a sus preguntas, corrige sus enseñanzas, saca a la luz su falta de autoridad frente al pueblo. Y, bueno, era así. Las autoridades del pueblo en aquel tiempo estaban tremendamente desacreditadas. El pueblo no les creía, ¿saben? Y entonces vendrán confrontaciones fuertes. El tono de las discusiones en esta sección de la enseñanza en el templo se va a elevar, y mucho. Y de esta manera Lucas deja ver que estamos en el comienzo del fin de la vida terrena de Jesús. Esta coincide con la enseñanza en el templo. Su enseñanza será la causa de su condena a muerte por parte de las autoridades judías. Miremoslo en el texto, dice Lucas: por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no podían hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Y un pequeño detalle: aquellos que se habían contrapuesto de forma sistemática a Jesús a lo largo del Evangelio, los fariseos, ahora desaparecen. Curiosamente ya no aparece más en escena. En cambio pasan a primer plano los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, como anota el evangelista. Con todo y esto, el Jesús rodeado de enemigos también está fuertemente rodeado de un pueblo que le admira y que lo protege de los intentos homicidas de las autoridades del templo. Esto es claro, la gente está entusiasmada con la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo se destapan los planes homicidas de los jefes del pueblo que quieren callarle la boca al profeta e Hijo de Dios. Y esta conexión entre enseñanza y condena de Jesús por causa de su enseñanza en el templo es teológica. Quiere decir, así como la misión de Jesús
está en plena fidelidad al proyecto de Dios, Él ha dicho claramente, debo ocuparme de las cosas de mi Padre, así también su muerte será misteriosamente el cumplimiento del querer del Padre. Y a pesar de que la realización de este proyecto va a aparecer como el resultado de la confabulación, de la maquinaria y de las decisiones humanas, en realidad será la realización del proyecto de Dios. Yo sé que estás aquí, tan cerca, muy cerca de mí, oh mi Señor Jesús, mi primer amor, a mi Dios. Quiero más de ti, tu presencia quiero siempre poseer, pues tú eres mi Jesús, mi primer amor. Siempre te voy a amar, quiero sí renovar tu espíritu sobre mí. Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de delincuentes, dice Jesús. Señor, experiencia profunda y real de Dios por medio de Jesucristo, o trueques con Dios, negocios con Dios, para al final salirnos con la nuestra. Los invito a leer con mucha calma el Evangelio de hoy en Lucas 19, 45 a 48. Y una vez que terminemos este espacio, dejemos que la palabra nos confronte, nos lleve a una oración bonita, fluida, tranquila, y que sea también como pide Jesús en esta casa de oración, de transformación, no para repetir el mal que hemos hecho en el pasado, sino para empezar con Dios una vida nueva. Les deseo a todos un bonito fin de semana. Próximo domingo, Día del Señor, encontrémonos con nuestras comunidades de fe y de amor en nuestras parroquias. Participemos vivamente de la liturgia dominical. Que el Señor los bendiga a todos con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.